Si ustedes recuerdan, habíamos visto en los dos últimos temas que vimos ayer, que de la unidad 7 y la unidad 8, habíamos visto sobre la familia Micrococaceae, que yo les decía, como su mismo nombre lo dice, son bacterias que si nosotros hablamos de morfología, que vemos nosotros en la tinción de Gram, tienen la morfología de cocos y se tiñen del color violeta, es decir, son gram positivos. Ahora vamos a ver otro grupo de bacterias que se encuentran causando infecciones a nivel del ser humano, que vendrían a ser si ya no cocos, sino bacilos. Estos tienen la morfología de bacilos gram positivos, es decir, que van a estar de un color violeta, ¿no es cierto? Son aerobios. ¿Qué significa que sean aerobios? Que necesitan oxígeno para poder crecer, que en el ambiente atmosférico que ellas necesitan, tenemos que darle oxígeno. No es por un lado, ¿se acuerdan que yo les había mencionado cuando hablábamos de las esporas? Este es un bacilo, ¿no es cierto? Esa vendría a ser la forma de estas bacterias, y tienen estos, algunos presentan, habíamos dicho, en su interior esporas, ¿no es cierto? Entonces, estos son bacilos gram positivos, no esporulados, no presentan esporas, son completamente teñidos de un color violeta. Es decir, serían así, ¿sí? No serían así, ¿ya? En un momentito voy a meter 3 de sus compañeros más. Y entre estos, entre los que se aíslan con mayor frecuencia, causando enfermedades, tenemos dos, que vendrían a ser la listeria y el Corynebacterium. Eso no quiere decir que sean, obviamente, los únicos que tienen esta morfología, los únicos que tienen este color, ¿no es cierto? Que agarran la tinción de gram como gram positivo. Entonces, pero esto vendrían a ser los que se aíslan más frecuente, causando infecciones en el ser humano, ¿ya? La listeria, que vendría a ser este es un género, la listeria, y este es otro que es el Corynebacterium. Ahora, ¿qué características presentan ambos? Pues que van a ser gram positivos, ¿no es cierto? Que no van a tener esporas, necesitan oxígeno para desarrollarse, y están, vamos a decir así, están distribuidos no tanto como flora normal del organismo, sobre todo la listeria, no es flora normal del organismo. Sí, es. ¿Pueden apagar su micrófono? No sé quién está con el micrófono encendido. Entonces, eso es lo que tienen en común. Vamos a entrar a ver lo que sería el género de la listeria, que como ustedes lo ven acá, ¿no es cierto? Tiene la forma de bacilo, tiene flagelo. Entonces, sus principales características de este género de la listeria, y lleva su nombre precisamente al investigador que la descubrió a la bacteria causando infecciones, que era Lord Lister. Ese fue el personaje que descubrió esta bacteria, y de ahí que lleva el nombre de listeria, por el apellido de este señor. Entonces, no es un bacilo largo, es más bien un bacilo corto, obviamente gram positivo, puede estar en parejas, es decir, agruparse en forma de parejas de a dos, puede estar formando una pequeña cadena, no tienen esporas como habíamos mencionado, y así como ustedes lo ven aquí, ¿no es cierto?, en esta imagen, son bacilos, miren, cortitos, no son grandes, ¿ya? Puede a veces desarrollar en pequeñas condiciones en las cuales se le disminuye el oxígeno, pero mejor crece cuando hay presencia de oxígeno. Tiene una característica esta bacteria, a diferencia de otra, y es que gracias a los flagelos que hemos visto en la primera fotografía, ¿no es cierto?, los flagelos que presenta, esta bacteria es móvil, pero esta bacteria va a tener motilidad, es decir, se va a mover, va a tener movimiento, si está a una temperatura de 25 grados centígrados. Si nosotros la llevamos a una temperatura de 37 grados, pierde esa motilidad. Entonces, esa es una característica especial de esta bacteria, que es mótil a los 25 grados e inmóvil a los 37 grados.
¿ya? Otra característica importante que tiene esta bacteria es que crece en un rango de temperaturas muy amplio. Va a crecer en rangos de temperatura desde 1 grado, hasta 45 grados centígrados. Es decir, que dependiendo, generalmente esta bacteria se encuentra contaminando mucho lo que son alimentos, y si nosotros ese alimento está contaminado con esta bacteria, sobre todo por decir si es pollo, si son quesos, están contaminados con esta bacteria, nosotros lo guardamos al refrigerador, ¿no es cierto? A una temperatura de 4 grados centígrados, que es lo que manejamos nosotros nuestro refrigerador, la bacteria igual va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque está a una temperatura que también puede desarrollar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que aguanta harto, un rango muy amplio de temperatura, ¿no es cierto? Entonces puede estar creciendo aún cuando está refrigerada. Los pH a los cuales crece son bajos, es decir, en pH ácido. Puede también, al igual que otras que hemos visto en esto ayer con las otras bacterias de las Micrococcacea, puede crecer en rangos de concentraciones de sal o cloruro de sodio, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos en el agar sangre, la hemólisis que produce esta bacteria, produce una hemólisis beta, al igual que el Staphylococcus aureus. ¿Cuál es la diferencia? Por decir, esta es... por decir esto, es el agar sangre, ¿no es cierto? Esta es una colonia de estafilococo en una colonia de listeria. El estafilococo produce una beta-hemólisis amplia alrededor de la colonia. En cambio, la listeria produce una beta-hemólisis angostita, casi alrededor de la colonia nada más. Que a veces, inclusive, para poder ver esa beta-hemólisis que produce la listeria, tenemos que nosotros, con ayuda de LASA, levantar la colonia para poder ver la beta-hemólisis, ¿ya? Es catalasa positivo, ya ustedes saben cómo se hace la prueba de catalasa con el peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de fermentar un azúcar que se conoce como la glucosa sin producción de gas. ¿Se acuerdan cuando avanzamos medios de cultivo? ¿Se acuerdan que había un medio que era el TCI, que estaba en pico de flauta? Así. Yo les decía que el fondo era glucosa y el pico de flauta era lactosa. Y era de un color rojito. Y si se fermentaba, viraba un color amarillo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros utilizáramos este tubito para sembrar lo que es la listeria, veríamos que vira a un color amarillo, ¿ya? Y produce gas, dice. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan también que cuando vimos esos medios de cultivo, estaba suspendido hacia arriba, y yo les dije que ese espacio vacío que había era cuando produce gas la bacteria? Pues de esa forma se observa. Otra característica que tiene es que crece en medios donde haya bilis y esculina. Es decir, porque les decía que la bilis y la esculina son sustancias que, si están agregadas en un medio de cultivo, no muchas bacterias pueden desarrollar en esas sustancias porque son tóxicas. En cambio, esta bacteria sí puede crecer. Se lo conoce como un patógeno facultativo intracelular, es decir, que puede tanto sobrevivir dentro de la célula como también puede sobrevivir fuera de ella. Por eso es facultativo. Tiene la facultad de estar tanto dentro de la célula como también puede estar fuera de la célula. ¿En qué tipo de células puede desarrollarse esta listeria? En los macrófagos, en las células epiteliales, también puede estar presente en los fibroblastos. Se la considera más una bacteria de tipo zoonótica. ¿Por qué zoonótica? ¿Por qué este término de zoonosis o de zoonótica? Porque es transmitida generalmente por los animales o por productos de los animales hacia el ser humano. Entonces, esta bacteria, que es la listeria, no es flora normal del organismo del ser humano. Si nosotros aislamos listeria, es una bacteria que se la considera patógena. No como habíamos mencionado cuando hablamos de flora normal, el Staphylococcus epidermidis es flora normal de nuestra piel, la Escherichia coli es flora normal de nuestros intestinos, ¿cierto? Esta no. Si nosotros la aislamos, sí o sí es patógena, ¿ya?
¿Dónde la podemos encontrar a esta bacteria? Esta bacteria está distribuida en la naturaleza, coloniza muchos tipos de animales, entre ellos pueden estar las aves, pueden estar las vacas también, las puede colonizar. ¿Por qué? Porque como está en la naturaleza, está en el suelo, en las materias de origen vegetal, los animales se pueden alimentar de estas sustancias y pueden colonizar a los animales y causarles una enfermedad, ¿no es cierto?, a nivel gastrointestinal. Cuando ingresan a nuestro organismo, por los alimentos que nosotros comamos, que tal vez están contaminados y no los hemos preparado bien o hemos comido alimentos crudos, pueden infectarnos a nosotros los seres humanos. Entonces, lo común, como les decía, es la transmisión de este microorganismo por ingerir alimentos que están contaminados, como ser carnes contaminadas, y lo más común es en las aves, el pollo, el pavo, los patos son los más comúnmente contaminados. Algunos derivados lácteos, porque se puede eliminar la bacteria en la leche, como ser de las vacas, ¿no es cierto? Y nosotros que consumamos derivados lácteos que no son pasteurizados, podemos también contraer la bacteria. Si una mamá está embarazada y se llega a infectar con esta bacteria, que es la listeria, puede transmitirle, mediante la placenta, puede transmitirle al feto. Entonces, ¿cuál es la vía más común de ingreso de esta bacteria? Si nosotros hablamos de vías de ingreso, que se acuerdan que era una de sus preguntas de examen, pues la vía de ingreso más común es la vía oral. Esa es la más común. Es decir, entra por la boca, llega al tracto gastrointestinal, y de ahí, dependiendo del estado inmunológico del paciente, si es un paciente que está inmunodeprimido, si es un paciente que tiene alguna enfermedad de base, o tiene edades muy extremas, pues puede ser que en algunos pase sin sintomatología, o sea, una sintomatología leve y llegue a expulsar el microorganismo, o en otros puede causar otras infecciones más graves, como ser invadir la sangre, causar una bacteriemia, y por la sangre llegar a circulación, inclusive llegar a nivel del cerebro y causar un problema de meningitis. Aquí vemos una ficha donde dice la listeria. Es un microbio poco común, ya, porque tampoco es que sea tan frecuente, pero puede llegar a ser mortal. ¿Por qué? Por la intoxicación alimentaria que pueda producir. Obviamente, esta intoxicación alimentaria que mencionamos acá, también va a influir mucho la cantidad con la cual nosotros nos infectamos, ¿no es cierto? La carga bacteriana, así como el estado inmunitario del paciente. También influye para que una enfermedad sea más o menos grave. Los alimentos, entonces, nosotros los vamos a consumir y van a estar contaminados, pero generalmente, ¿qué ocurre para que nosotros nos contaminemos con esta bacteria? ¿O cómo nos contaminamos con los alimentos? Por decir, si nosotros decimos que uno de los más comunes, en los cuales, porque puede estar en el aparato intestinal de los animales, por decir las aves, ¿no es cierto? Nosotros cuando compramos un pollo en el mercado, generalmente ya están sin sus intestinos, ya le han sacado todo, ¿no es cierto? Ya compramos el pollo. Pero generalmente en esos intestinos es que puede estar la bacteria. Pero si accidentalmente rompieron esos intestinos cuando estaban matando ese pollo, cuando estaban descuartizando, y llegaron a contaminar la carne, ¿no es cierto? Por esa forma es un poco menos frecuente. ¿Por qué? Porque nosotros compramos el pollo, lo desmenuzamos y lo cocinamos, no lo comemos crudo, ¿no es cierto? Generalmente lo hacemos cocer bien, lo fritamos, lo hervimos, lo cocemos, lo ponemos a la parrilla, como sea, pero lo cocinamos. Entonces, la bacteria puede llegar a morir. ¿Qué es lo que ocurre? Es en el proceso que nosotros estamos preparando. Si ustedes, por decir, están utilizando una tabla, que es lo más común que tenemos en nuestras casas, una tabla de madera, de plástico para cortar, ¿no es cierto? Y estamos con el cuchillo cortando el pollo, y después esa tabla la volvemos a utilizar para picar ensalada, digamos lechuga, digamos tomate, cebolla, para hacer una ensalada. Ahí podría estar el peligro para el contagio, porque si ustedes no hacen un buen lavado de esa tabla y la vuelven a utilizar para picar ensalada, la ensalada la comemos cruda. Entonces, ahí puede estar el contagio. O si accidentalmente ustedes utilizaron ese cuchillo y no lo lavaron, y después fueron y cortaron, qué sé yo, un pedazo de queso, volvieron a cortar las verduras y no lo lavaron, pues también es otra vía como se puede contaminar otros productos que son de consumo sin cocción, ¿ya? Porque generalmente el pollo, como les digo, nosotros lo cocinamos, a no ser que medio lo cocinen y se lo coman medio crudo,
pero no es muy frecuente. Entonces, esa no es mucho la forma. ¿Qué pasa con la enfermedad producida por la bacteria? Bueno, el género es Listeria. ¿Cuál es la especie que se aísla más? La Listeria monocytogenes. No se olviden, género con mayúscula, hemos dicho, ¿no es cierto? Especie con minúscula. Entonces, la más común es la Listeria monocytogenes, que es la que nos causa la enfermedad conocida como listeriosis. La enfermedad que produce esta bacteria se conoce como listeriosis. ¿Cuál es la principal vía? Hemos dicho la ingestión, por vía oral, ¿no es cierto? Entonces, una vez esta bacteria ingresa al organismo, llega y se implanta a nivel de los intestinos. Cuando está en el intestino y empieza ya a aumentar su cantidad, pues se pueden producir estos síntomas que son diarrea, puede producir fiebre, malestar general. Obviamente que dependiendo del sistema inmune del paciente, los síntomas pueden empeorar. Algunos que tienen un buen sistema inmunológico pueden estar como portadores y no presentar ninguna sintomatología. Es por eso que se nombra como estado de portador. Son portadores de la bacteria, pero no presentan ninguna sintomatología. ¿Quiénes también pueden estar como estado de portador? Aquellos que trabajan con aves, con animales, pueden estar en contacto frecuente con la bacteria y ya ser portadores también y no presentar ninguna sintomatología. ¿Cuáles son las cepas virulentas? Van a ir y se van a multiplicar en los macrófagos. No se olviden que los macrófagos son aquellos que hacen el proceso de la fagocitosis, ¿no es cierto? Cuando hablamos de nuestro sistema inmune. Como se van a multiplicar en los macrófagos y este sistema inmunológico está debilitado, no puede defenderse, pues va a llegar a ocasionar una septicemia, una infección general, puede llegar al sistema nervioso central, es decir, al cerebro, causar una meningitis, puede llegar a producir problemas cardíacos a nivel de la vista e inclusive en otras localizaciones puede llegar a causar problemas. Entonces, por eso se dice que no es muy frecuente, pero puede llegar a ser mortal. En las mujeres embarazadas habíamos dicho que era un problema, ¿no es cierto? Si se contagian con esta bacteria porque puede llegar a ocasionar inclusive el aborto, que el bebé nazca muerto, o que nazcan los bebés que están ya infectados y con problemas más graves, como ser infecciones en la sangre, como ser infecciones en el cerebro, con problemas de meningitis. Aquí podemos ver que se produce en los neonatos, en los recién nacidos infectados con la listeria. Generalmente se produce una granulomatosis infectiséptica que se van formando como masas en el interior de su organismo. Esos son los granulomas, son como unas pequeñas bolas, como unas masitas que se van formando. Entonces, y eso van formándose en diferentes órganos del recién nacido. Y esto generalmente después puede progresar a una meningitis y el bebé puede llegar a fallecer porque le da una septicemia, es decir, una infección generalizada del organismo. Como habíamos dicho, los pacientes que tienen deficiencia inmunitaria, es decir, que su sistema inmune está deprimido, pueden ocasionar problemas más graves como meningitis y bacterias. Y los que son sanos, los que no presentan ningún problema, tienen un buen sistema inmune, generalmente puede pasar, como les decía, sin ningún síntoma, como habíamos mencionado acá, ¿no es cierto? Tener un estado del portador y no presentar ninguna sintomatología. Cuando hablamos de qué le ayuda a esta bacteria a que sea así tan virulenta como estamos viendo, que pueda llegar a ocasionar en personas inmunodeprimidas, ¿no es cierto?, enfermedades graves, que puede llegar al corazón, puede llegar al cerebro. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué tiene esta bacteria? Entonces, esos son los factores de virulencia. Tiene factores de adhesión, es decir, que le ayudan a adherirse, ¿no es cierto?, a la célula a la cual están infectando. Es como si tuvieran receptores que reconocen de esta célula y se adhieren. Y esos receptores o esos factores de adhesión que tiene esta bacteria, la listeria, son lo que se conoce como las internalinas. Este es el principal factor de adherencia que tiene la listeria monocytogenes, ¿ya? ¿Y dónde se encuentran estos? Se encuentran obviamente en la superficie de la bacteria. Y son de tipo, esas internalinas son de tipos proteicas, son proteínas. Y esas se van a adherir al sitio o a la célula que van a infectar en el organismo del ser humano. Presenta sustancias que van a causar lisis en la sangre. No se olviden que hemo es sangre, ¿cierto?
Y lisis o lisinas son que van a producir, si este es un glóbulo rojo, una lisis del glóbulo. Y entre esas hemolisinas tenemos la listeriolizina U. ¿Qué es lo que hace? Va a causar el fagolisosoma, que es donde está envuelta dentro de los macrófagos, lo va a destruir para liberarse de las sustancias tóxicas que se liberan dentro del fagolisosoma y seguir invadiendo la célula. Aparte presenta dos fosfolipasas del tipo C, que también le ayudan a ser virulenta, que igual ayudan a destruir ese fagolisosoma. Y liberan a la bacteria al citoplasma o citosol de la célula, donde se va a replicar, donde va a seguir aumentando en cantidad. Después tiene otro factor de virulencia, que es una proteína, que se conoce como AT-A, y esa proteína, ¿qué hace? Va a mediar la motilidad de la bacteria. ¿Qué significa que va a mediar la motilidad de la bacteria? Que va a ayudar a que la bacteria se direccione hacia la membrana de la célula. Es decir, ¿para qué? Esa proteína va a ayudar a que la bacteria se direccione a donde está la membrana de la célula para que pueda atravesar esa membrana, salga de la membrana y vaya, mejor dicho, a contaminar a otras células. Y así va multiplicándose en diferentes células, va aumentando en cantidad. También tiene la virulencia de ser un patógeno intracelular. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era un facultativo, que tenía la facultad también de poder estar dentro de la célula? Entonces, cuando está dentro de la célula, obviamente que va a estar protegida y los anticuerpos que se van a ir formando, o que va a ir formando nuestro organismo como defensa ya específica, no lo va a encontrar porque va a estar dentro de la célula y no lo va a poder destruir. Si ustedes observan acá, en esta imagen, podemos ver, ¿no es cierto?, lo que ya hemos dicho. Se adhiere, gracias a las adhesinas que tiene, que habíamos visto acá, las internalinas, ¿no es cierto? Las hemolisinas y la fosfolipasa C le ayudan a destruir este fagosoma. Este es el fagolisosoma. La bacteria ingresa, se adhiere a la membrana de la célula, la reconoce, ¿no es cierto?, ingresa adentro y se forma un fagolisosoma. ¿Para qué? Para destruir a la bacteria. Pero gracias a esas hemolisinas y a la fosfolipasa C, destruye este fagolisosoma, lo destruye y empieza a multiplicarse. Esta es una célula. Este es el citoplasma. Entonces aquí se libera el citoplasma y se sigue multiplicando. Empiezan a dividirse por división binaria. Y esta es la proteína AT-A, que habíamos dicho, que es la que le ayuda a direccionarse otra vez hacia la membrana, como que le ayuda a reconocer que acá está la membrana celular, ¿no es cierto?, de la célula que ha infectado para salir e infectar a otra célula y volver a comenzar nuevamente todo el ciclo. Y podemos ver a la bacteria en movimiento. Miren, se logra ver los flagelos que tiene que le ayudan a direccionarse, ¿no es cierto?, hacia la membrana. Entonces esta es una célula infectada por la listeria. Esto negrito que ustedes ven que se mueve es la listeria. Aquí podemos ver otra imagen que es similar a lo que habíamos mencionado, es lo mismo que ocurre, se infecta, se libera en el fagolisosoma, se multiplica y gracias a la proteína A es direccionada hacia la membrana de la célula para infectar a otras células. ¿Cómo nosotros diagnosticamos en el laboratorio? Tomamos la muestra, ¿no es cierto? Si es un proceso gastrointestinal, aquí algo que me había olvidado mencionarles ayer. Las muestras clínicas que nosotros utilizamos para identificar a un microorganismo, en este caso una bacteria, depende de dónde se está produciendo la infección. Si es un paciente con diarrea, ¿cuál va a ser la muestra? Va a ser heces fecales, ¿no es cierto? Si es un paciente que está con tos y secretando esputo, secreción bronquial, pues esa va a ser la muestra clínica. Si es un paciente que tiene infección, no puede orinar, orina muy frecuente, siente ardor para orinar, ¿cuál es la muestra en la cual nosotros tenemos que buscar el microorganismo? En una orina. Si es una paciente que está con abundante secreción, pues la muestra va a ser secreción vaginal, ¿no es cierto? Si es un paciente que presenta fiebre constantemente y ya se le han hecho otros estudios y no se da con el microorganismo, pues entonces hay que recurrir a un hemocultivo, es decir, sacar muestra de sangre y cultivarla para ver si la bacteria no está en la sangre o el microorganismo causante de ellos. Entonces,
La muestra clínica, vuelvo a repetir, depende de dónde está la infección. Si es un paciente con tos, pues no le van a pedir una muestra de orina, ¿no es cierto? Para aislar el microorganismo, tiene que ser secreción bronquial. Ya eso uno lo pide o lo analiza dependiendo de dónde está la infección. Entonces, uno es como métodos directos a esto también. Los métodos que hay en el laboratorio para detectar a un microorganismo se dividen en dos grupos. Los métodos directos, como el que vemos acá, y tenemos los métodos indirectos. ¿Qué significa métodos directos o qué quiere decir métodos directos? Métodos directos significa que por ese método nosotros vamos a detectar al microorganismo en sí. Es decir, que es directamente el microorganismo al que estamos detectando. Es decir, en este caso, directamente estamos detectando a la listeria. Indirecto quiere decir que nosotros vamos a detectar, pero no al microorganismo, sino un producto que hace ese microorganismo. Puede ser que produzca toxina, ¿no es cierto? Ese microorganismo. Puede ser que produzca anticuerpo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a detectar, pero ya no al microorganismo en sí, sino un producto que hace ese microorganismo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre los métodos directos y los indirectos. La tinción de Gram es un método directo, ¿por qué? Porque nosotros en la plaquita que hacemos el extendido de la muestra, directamente observamos a la bacteria. ¿No es cierto? ¿Cómo lo vamos a ver? Bacilos cortos Gram positivos. Pueden haber, dependiendo de la muestra que nosotros tomemos, pueden haber células polimorfonucleares o mononucleares, y estos microorganismos, las bacterias, la listeria, puede estar en su interior porque hemos dicho que es intracelular facultativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las células polimorfonucleares? Ya les había mencionado en otras unidades, por decir los neutrófilos, ¿se acuerdan? Que eran células fagocíticas. ¿Por qué? Porque tienen varios núcleos. ¿Se acuerdan que les había dibujado algo así? Esos son células polimorfonucleares. Y mononucleares, por decir los linfocitos, son mononucleares porque tienen un núcleo grande solamente. ¿Ya? Eso se refiere. Entonces aquí podemos ver una tinción de Gram, donde vemos los bacilos cortos, Gram positivo. Otros métodos que nos pueden ayudar al diagnóstico, y también son directos, son la motilidad en el medio del zinc, crecimiento a 4 grados centígrados, porque hemos dicho que puede desarrollarse en temperaturas de refrigeración, crecimiento en medios con altas concentraciones de sal, y la prueba de CAM para la listeria. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta prueba de CAM ayer, pero para el Streptococcus agalactiae, ¿no es cierto? Es el mismo método, solo que en este caso es para listeria, ¿ya? Miren aquí, cuando nosotros hacemos esta prueba de motilidad en el medio zinc y tomamos un poquito de muestra de ese medio para poder observar al microscopio, vemos de esta forma la motilidad. El medio zinc es un medio que viene en tubito, así, es tubo, y es un medio sólido, de color amarillito claro. Entonces nosotros cultivamos en este medio con un asa, lo llevamos a incubar a 25 grados centígrados, es decir, temperatura ambiente, porque hemos dicho que la motilidad se ve a los 25 grados, ¿no es cierto? Pasado ese tiempo, nosotros sacamos un poco de este medio y lo llevamos, como les decía, aquí al microscopio y observamos la motilidad. ¿Ya? Entonces, estos serían métodos también de diagnóstico para la listeria y serían métodos de diagnóstico directo, porque en cada uno de ellos vemos directamente al microorganismo. Esta es otra prueba de motilidad que nosotros también podemos ver, que es el crecimiento en paraguas. ¿Ya? Nosotros hacemos la punción en este medio y vamos a observar esa forma así, como un paraguas que se forma por la motilidad de la bacteria. Se observa así. Esta es la prueba de CAM, que es positiva para listeria. ¿Se acuerdan que ayer, cuando habíamos visto la prueba para Streptococcus, se formaba más grande, ¿no es cierto? Como una punta de flecha. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y aquí es como una cabecita de fósforo que se observa, no es muy amplia. Porque si bien la listeria es beta hemolítica,
Pero que hemos dicho que a diferencia del estáfilo, su beta hemólisis es bien delimitada alrededor de la colonia. ¿No es cierto? Habíamos dicho que esta era la colonia. Y la hemólisis se daba bien alrededor de la colonia. Entonces, por eso es que no se amplifica tanto como del estreptococo agalactiae, porque el estreptococo es igual beta hemolítico, pero su hemólisis, su beta hemólisis es amplia igual que la del estafilococo. Entonces, por eso es que aquí no se amplifica mucho y parece como una cabeza de coco. Pero eso igual es una prueba de CAM positiva. Aquí podemos ver alguna de las pruebas que hemos mencionado, colonias en agar sangre, ¿no es cierto? La prueba de la bilis esculina es positiva. ¿Por qué decimos que es positiva? Porque este es un medio de bilis esculina sin hacer ningún cultivo, es decir, sin ningún microorganismo. Y esta ya es una bacteria, mejor dicho, este ya es un tubo que está con el cultivo de la listeria. Y se forma este precipitado de color negro porque utiliza la esculina, porque la dedobla esta bacteria, entonces produce ese precipitado negro. Y esta vendría que nos dice que es una bilis esculina positiva. Y esto es negativo, ¿ya? Esta es la prueba de Kahn, en la cual vemos entonces esa beta hemólisis, y esta es una prueba de motilidad, que vemos el crecimiento en forma de un paraguas. Y vamos a ver un video de cómo se hace la prueba de Kahn. Ya si bien está en inglés, yo les voy a ir explicando un poquito, pero es para que ustedes vean cómo es lo que hacemos la prueba de Kahn en el laboratorio. Esta es para el Streptococcus agalactiae, pero es la misma, el mismo método se sigue para la listeria, ¿ya? Aladdin Creations. CAMP test is used for the presumptive identification of group B streptococci, known as Streptococcus agalactiae. It is the only beta hemolytic streptococcus, which secrete a protein called CAMP factor, or protein B. CAMP tests rarely give false positive with other streptococci. In this case, streak of beta lysine producing De esa forma se Staphylococcus hace la strain estría, on a 5% sheet con or esa bovine asa de blood agar siembra. plant. Ustedes ven. Then make single streak of the streptococcal strain. Y esa vendría a ser perpendicular to the la segunda que staphylococcal está streak. haciendo la cepa de Leave about a 1 Streptococcus. centimeter space Y se deja 1 between the two centímetro. ¿Se acuerdan que les inoculation dije lines. ayer? No deben Then topar cover las the líneas. inoculated place for 24 Incuban hours at 37 24 horas degrees a Celsius 37 grados or in centígrados. air with 10% carbon dioxide. Y después se Under aerobic observa conditions, esto, que es la group B amplificación como en streptococci, punta de not flecha. other streptococci, produce a substance known as CAMP factor that enhances the Y beta esa es lysine una produced prueba by the staphylococcus. positiva. In an En area este with caso, el improved Streptococcus lysis agalactiae, como les junction mencionaba. of the two organisms. This area frequently appears in the shape of an arrowhead. No se olviden, esa estría es CAMP tests Staphylococcus. must not be incubated Y esta, en anaerobically este caso, sería el because some group A Streptococcus. Ya, aquí streptococci miren, lo ven, will then give Staphylococcus a aureus, positive CAMP Streptococcus. reaction. Lo mismo hacemos para la listeria. Ya, solo que aquí, por decir este es negativo, pero la listeria se ve como un palito de fósforo. Ya, igual la prueba de Kahn es similar como lo que están viendo acá. Si ustedes ven, miren este halo transparente que se ve, que se veía, ¿no es cierto? Ahí, que se veía ese halo transparente alrededor de la estría que ustedes habían hecho. Eso es lo que nos demuestra que se ha producido una beta hemólisis, se transparentiza, ¿ya? Entonces, y el otro igual, porque igual es beta hemólisis. Vuelvo a repetir, la misma forma se hace para la prueba de Kahn para Streptococcus agalactiae y para la difteria monocitógena. ¿Cuál es la diferencia? Que el Streptococcus agalactiae, como su beta hemólisis es más amplia, también el resultado se ve más amplificado y se ve como una punta de flecha. En cambio, la listeria, su beta hemólisis, ya hemos dicho que se delimita, es bien pequeñita alrededor de la colonia, y por eso tampoco se ve tan amplificada, sino que se ve como una cabecita de foco, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que habíamos mencionado de las muestras clínicas. Sangre, si está
con una infección a nivel sanguíneo, líquido cefalorraquídeo si está con un proceso de meningitis, ¿no es cierto? Líquido amniótico cuando nosotros sospechamos de una infección cuando una mujer está embarazada, pues tomamos muestra de líquido amniótico para hacer el cultivo. ¿En qué medio de cultivo va a crecer esta bacteria? Crece en agar sangre y puede crecer en agar chocolate, ¿ya? Creo que les había mencionado cuando avanzamos medios de cultivo de la sangre de carnero, que les decía que se debería ocupar sangre de carnero, solo que es más costosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué es mejor esta sangre que la sangre humana? Porque aquí no hay tantos anticuerpos, no ha hecho tanto la utilización de antibióticos como nosotros. Y eso puede impedir que nosotros podamos ver ciertos resultados, puede influir. ¿Cómo se observan entonces las colonias? No se olviden, vuelvo a repetir, este es el agar y las colonias son todo lo que nosotros vemos en ese medio de cultivo. Colonias, no estamos diciendo morfología en función de grano. Van a ser blancas, son pequeñitas, son lisas, translúcidas, beta hemolítica, y como habíamos dicho que la beta hemólisis es bastante pequeña. Y podemos ver las colonias en un agar sangre, ¿no es cierto? Aquí más amplificado, y miren, aquí con el asa de siembra, esta es el asa de siembra, porque tiene este circulito al final. La asa de hilo no tiene esto, es sin esto, es recta. Es una asa de siembra. Se levanta la colonia, miren, con el asa, para que poderse ver la beta hemólisis, porque es bien pequeñita. Entonces aquí, todo esto que ven ustedes como manchitas más amarillas, es que se han levantado las colonias para poder observar la beta hemólisis. ¿Cuál es el tratamiento que se debe dar para las infecciones por listeria? La infección generalmente, si no se llega a tratar y es un paciente que presenta toda la sintomatología, puede llegar a ser mortal. Sobre todo si son los recién nacidos, que han nacido una mamá infectada, entonces, y pacientes que están inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Si nosotros damos un tratamiento antibiótico oportuno, pues puede tratarse con las que son las penicilinas, como betalactámico, los aminoglucósidos. También se puede utilizar lo que son las eritros, las tetras, los trimetoxazol y los imipenem. Lo que son el grupo de las cefalosporinas, tanto desde la primera hasta ya inclusive hasta la cuarta generación, y las fluoroquinolonas, no se ha visto que tengan un buen resultado cuando se da a pacientes que están con listeria, es decir, que no actúan sobre la listeria monocitógena. Se cree que alguno de los factores que le ayudan a su virulencia de esta bacteria inhiben el accionar de estos antibióticos y no tienen efecto. En aquellos pacientes que están con el HIV-Sida, ¿no es cierto?, tienen que recibir tratamiento de por vida para esta bacteria. Es decir, toda la vida tienen que tomar tratamiento para evitar que haya recaído. Porque ustedes saben que el HIV, como su nombre dice, SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no es cierto?, en la cual todo el sistema inmune está debilitado. Y cualquier enfermedad que le agarra a estos pacientes siempre es más grave que a un paciente que está con un buen sistema de defensa. Y el tratamiento es prolongado, ya sea tanto para los pacientes que no tienen HIV, generalmente es 3 semanas el tiempo de tratamiento que se da para estos pacientes. Es un pequeño resumen para que lo puedan leer en su diapositiva. Esperen un momentito, ¿ya? Bueno, vamos a entrar ahora con el otro género, que también es un bacilo gram positivo, que vendría a ser el género Corynebacter, ¿ya? Este es menos frecuente aislarlo, ¿por qué? Porque años antes sí se ocasionaba bastante enfermedades, pero ahora con lo que ya se ha, en lo que son las vacunas que se administran a los niños, ya se coloca vacuna para este microorganismo, entonces ya no hay caso. Si se presenta algún caso, es aislado y hay que reportarlo inmediatamente al servicio de salud, porque no debería aparecer, porque la mayoría de los niños, o todos los niños prácticamente, ¿no es cierto?, reciben sus vacunas a los 2, 4, 6 meses y año, y después le van colocando sus refuerzos.
pero podrían aparecer casos aislados. Si ustedes observan en esta imagen, miren, los bacilos del Corynebacterium presentan una característica que son medios abombados en uno de sus extremos, que asemejan como a palillos de tambor, ¿ya? Dentro de del género Corynebacterium tenemos diferentes especies que pueden causar infecciones en el ser humano, como ser el Corynebacterium diphtheriae, pseudotuberculosis, ulcerans, urealiticum, heikeltum y amilocardus. Este de acá es el que causa la difteria, tos convulsa o coqueluche. Es la más patógena, ¿ya? Si no se trata. Esta pseudotuberculosis asemeja una enfermedad parecida a la difteria, pero obviamente con menor gravedad. Y estas de acá, las últimas tres, se las puede encontrar a veces como flora microbiana normal de la piel o de ciertas mucosas, ¿ya? Y se las conoce generalmente cuando se las ve como bacterias de tipo coryneiformes, porque pueden adquirir o difteromorfas. ¿Por qué esta mención de este nombre? Esto se refiere a que cuando nosotros las vemos pueden estar con diferentes morfologías en la tincionera. Pueden asemejar letras chinas como empalizadas, o sea, no tienen una morfología definida, ¿ya? Y estas pueden causar infecciones de tipo oportunistas cuando encuentran, obviamente, salen de la piel y pueden ocasionar así como el epidermidis, ¿no es cierto?, infecciones oportunistas. Son gram positivos. Si ustedes recuerdan, la listeria igual era catalasa positiva, ¿no es cierto? No son ácido alcohol resistente, no presentan ramificaciones y no forman esporas. Esta es la prueba de la catalasa con el peróxido de hidrógeno, positiva, negativa. Y como las vemos en la tinción negra. Entonces, yo les decía que la más importante de estas especies, la más patógena es esta, el Corynebacterium diphtheriae, agente causal de la difteria, tos convulsa o coqueluche. Esta sí puede estar como flora microbiana normal del organismo del ser humano. Es decir, el único huésped va a ser el ser humano. ¿Dónde se la puede encontrar? A nivel de la faringe, ¿ya? Y son portadores asintomáticos. Ahora, nosotros podemos tener la bacteria y ser portadores asintomáticos, pero nosotros hemos recibido en su tiempo la vacuna contra la difteria. Entonces, por eso es que no nos causa nada. Pero si nosotros estamos cerca de una persona que no ha recibido ninguna de las vacunas, ¿no es cierto?, que es una persona susceptible, podríamos nosotros transmitir a esa persona susceptible el microorganismo y en esta persona podría causar una enfermedad. Como les he mencionado, es raro, no es común porque casi todo el mundo está inmunizado contra esta bacteria. ¿Cómo se previene? Mediante la inmunización ampliada, ¿no es cierto?, en las poblaciones con el topsoide difterico. Viene en la vacuna de DPT, en la vacuna de T. La DPT viene que son para 3, que es la difteria, pertussis y tétano. En la DT, que es otro tipo de vacuna, viene la difteria y el tétano. Y en la TB o dosis para adultos viene tétanos y difteria. Entonces, hay métodos de prevención, ¿ya? Para evitar enfermarse con la difteria por este bacterio. ¿A qué se debe la virulencia? Así como la listeria tenía varios factores de virulencia, ¿no es cierto? Este Corynebacterium debe su virulencia precisamente a esta toxina que produce, que es la toxina diftérica. ¿Ya? Ese es su principal factor de virulencia. ¿Qué es esa toxina diftérica? Esta es una toxina que va a producir destrucción de las células a las cuales va a infectar. Infecta una célula y la destruye. ¿Gracias a qué? A esa toxina, que es la toxina diftérica. Esta difteria, que está en el aparato respiratorio, se puede transmitir entre los seres humanos, sobre todo por las vías respiratorias, ¿no es cierto? Ya sea al toser, al hablar, al estornudar, por las gotitas de saliva que uno expulsa en el momento de hablar también. Cuando está sobre el microorganismo sobre la piel, la aportación es asintomática y se va a transmitir a personas que son susceptibles, ¿no es cierto? Esta es la misma que hemos mencionado, la forma de transmisión, que es interpersonal, por la exposición
vías respiratorias, a las gotitas, a lo que una persona esté tosiendo o esté estornudando. Ahora, esa toxina que infecta al organismo, ¿qué hace? ¿Por qué es patógena? Esta toxina es reconocida por un receptor. Esta es la toxina, ¿cierto? En las células a las cuales infecta, sobre todo en las vías respiratorias, tiene un receptor, este es el receptor, que está en la membrana, ¿no es cierto? Entonces lo reconoce y es introducido en su interior. ¿Se acuerdan que esto ya habíamos visto cuando mencionábamos la fagocitosis? Los fagocitas se lo comen, ¿no es cierto? Y forma lo que es el fagolisosoma para destruir a la bacteria. Pero en este caso esta toxina difterica más bien forma un poro en el fagolisosoma, aquí como un canal, por el cual salen todos sus complementos y empiezan a destruir la célula. ¿Qué evita esta toxina en la célula? ¿Por qué se destruye la célula? Porque evita que se sintetice la proteína. Es decir, evita la síntesis de las proteínas dentro de la célula. Y si ustedes recuerdan, la proteína, cuando hemos hablado, forman parte de las membranas de la célula, forman parte de diferentes partes de la célula, ¿no es cierto? Y principalmente de la membrana. Hay muchas proteínas que van a las membranas de la célula. Entonces, al destruir la formación de proteínas, estas células ya no van a poder sintetizarse y van a ir muriendo. Entonces, eso es lo que hace la toxina difterica. ¿Dónde evita la síntesis de la proteína? Obviamente, ¿dónde se sintetizan las proteínas? En los ribosomas. ¿Se acuerdan que eran de sus preguntas de examen? ¿Qué hacen los ribosomas? Es la síntesis de la proteína. Entonces, eso es lo que hace la toxina difterica y por eso es patógena. Y solamente, esa es la más fuerte, digamos, ¿no? La difteria, en cambio, tenía otros métodos de ataque, ¿no? Ahora, la difteria se puede presentar de dos formas. Una, que es la difteria respiratoria, y otra que es la difteria cutánea. ¿Ya? Son las dos formas en las cuales se pueden presentar. ¿Cuál es más patógena? La difteria respiratoria. ¿Por qué? Porque se forman unas plaquitas a nivel de la garganta, cerca de la úvula, que si esas membranas van desarrollándose y van creciendo y van aumentando en tamaño, van a ir cerrando el conducto que tenemos acá y nos va a faltar respiración. Entonces el paciente puede llegar a morir por una insuficiencia respiratoria. Por una obstrucción que se va a producir, ¿ya? Y aparte la difteria, cuando está la difteria respiratoria, va acompañada de una inflamación a nivel del cuello. El cuello se inflama bastante, entonces se forma ese edema en el cuello que se puede ver a simple vista. Y esas placas que les digo que se forman a nivel de la faringe, están generalmente formadas por bacterias que se han ido acumulando ahí, por la Corynebacterium, otras bacterias de la zona, por los leucocitos que van a tratar de defendernos, es decir, nuestras células de defensa, que se van acumulando ahí porque van siendo destruidas por la toxina difterica, por las fibrinas que se forman también y por las células. Entonces, si nosotros observamos, miren, se produce la edematización del cuello, se inflama, y estas son las placas que se van formando a nivel de la faringe. Cuando se forman en ambos lados y se llegan a unir, obviamente obstruyen aquí, ¿no es cierto? Y no permiten que la persona pueda respirar bien y puede tener una insuficiencia respiratoria. Empieza esos accesos de tos y la persona se pone cianótica, es decir, se pone una coloración azul, porque por eso se llama tos paroxística, o que lucha, tos convulsa, porque esos accesos de tos son tan fuertes que la persona llega, como les digo, a ponerse inclusive morada porque no puede respirar, sobre todo si estas placas están más amplias. Y podemos ver que se está formando, miren, se van formando las plaquitas. Y esto, como les digo, es como el acúmulo de las bacterias y destrucción de nuestros glóbulos blancos que vienen a defendernos y que las bacterias los están eliminando y se vienen a acumular. Aquí está a ambos lados, miren, se acumula a ambos lados y esto es lo que les digo. Si se llegan a unir y se llega a cerrar, el paciente puede llegar a fallecer por la insuficiencia respiratoria. En cambio, la difteria cutánea se caracteriza generalmente por la aparición de úlceras sobre la piel. Y se van formando como una membrana. Obviamente que es menos patógena, ¿cierto? Menos mortal que la difteria respiratoria.
Podemos ver acá la difteria respiratoria, con las membranas que se forman, y aquí la difteria cutánea. Característico es lo que menciona acá, las lesiones en diana o en escarapela, como células de tiro al blanco, así, con un fondo más blanco alrededor, al medio, y un borde rojizo alrededor. Lesiones dianas o de tiro al blanco. Esa es una característica de la difteria cutánea. ¿Cuáles vendrían a ser los métodos de detección? El procedimiento más conocido es la tinción de Gram, obviamente, nosotros tomamos muestra. Ahora, una cosa, cuando se toma muestra de estas lesiones, sobre todo si ya está de esta forma, hay que tener, no se toma de encima, es decir, acá tomamos con el hisopo, no. Se debe tratar de levantar un poquito esta pseudomembrana y sacar de debajo de la pseudomembrana, porque aquí arriba ustedes no van a sacar ningún tipo de micro, o sea, no van a poder observar la difteria. Tiene que ser por debajo de la pseudomembrana. Hay que hacerlo con bastante cuidado. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el levantar esta pseudomembrana puede sangrar, entonces tiene que ser con bastante cuidado, ¿ya? Para poder tomar la muestra. Entonces se hace eso y se hace la tinción de Gram, donde vamos a ver que las bacterias, ¿no es cierto?, que son gram positivos con sus extremos más redondeados. Como les decía acá, tienen un extremo más abultado. Es característico del Corynebacterium difteriae, entonces esta forma, así como palillos de tambor. Esto era lo que les decía, que las muestras pueden ser hisopados orofaríngeos o de las lesiones cutáneas. Los hisopos que se utilizan para tomar esta muestra no son los hisopos de algodón común que nosotros utilizamos, sino tienen que ser de este otro material que es lacro. ¿Para qué? Para evitar que la bacteria quede adherida al algodón. Ya, entonces este tipo de hisopos son los que se toman. Y lo que les mencionaba, se toman de las pseudomembranas, pero por debajo, no por encima. Si no se va a hacer el cultivo en ese momento, entonces se debe colocar en un medio de transporte semisólido, que es el medio de transporte conocido como AMIS. Este es el medio de transporte que se utiliza para poder conservar el Corynebacterium, porque el que nosotros más utilizamos en el laboratorio, el más común, es este otro, que es el Stuart. ¿Ya? Como medio de transporte. Pero si fuera que se sospecha de difteria, se tiene que utilizar entonces este otro medio de transporte. Ya no es. Nosotros cultivamos la muestra, esta va a crecer en agar sangre y en agar chocolate, porque son bacterias gram positivas, ¿no es cierto? Pero hay un medio, otros medios más específicos, especiales para el aislamiento de esta bacteria, del Corynebacterium, que son medios como el medio de Tinstale, que es un medio de cultivo, que obviamente no hay de rutina en todos los laboratorios, que está aumentado, ese medio tiene entre sus sustancias cistina y telurita en ese agar, ¿ya? Otro medio que también es muy utilizado para el aislamiento del Corynebacterium es el medio del Lofer, que es un medio que tiene en su composición suero y huevo, que eso ayuda o estimula el crecimiento del Corynebacterium difteriae. Por decir, este es el medio del Lofer, en el cual nosotros hacemos el cultivo del Corynebacterium, que es, como les decía, a base de suero y huevo. Entonces, estimula el crecimiento. Ustedes saben que en el huevo tenemos mucho lo que es la proteína de la albúmina, ¿no es cierto? Entonces, eso ayuda y estimula el crecimiento del Corynebacterium. Generalmente nosotros tenemos que incubar, es un poquito de crecimiento lento esta bacteria, entonces incubamos 48 horas. No 24 horas como lo común en las otras bacterias, sino 48 horas para poder observar el desarrollo de las columnas. Si utilizamos este medio de Tinstale, que habíamos mencionado estas dos sustancias, ¿no es cierto? Podemos observar una característica de las colonias en ese agar, es que las colonias del Corynebacterium se van a presentar de un color negro o gris oscuro, ¿ya? Y vamos a ver, miren, así se forman las colonias del Corynebacterium en este medio, que es el agar Tinstale o el agar sangre con cistina y telurita. Gracias a estas sustancias que tiene agregadas en su composición el agar, es que se forman la coloración de estas colonias. Entonces, nosotros vemos así, decimos que es el Corynebacterium.
Aquí podemos ver otro cultivo, ¿no es cierto? Ahora, como es bastante Doctora, complicado, perdón, disculpe. Una compañera me habló y dice que si la puede aceptar. ¿qué se llama? Kimberly Romero, creo. Pero recién está entrando ella, ¿no? No entró temprano. ¿Qué hora ella? Son las 10. Ya. A ver, ahorita voy a ver, ¿ya? Ya. Ya, como les decía, como es un poco complicado a veces hacer el cultivo de esta bacteria, porque tenemos que tomar una muestra con cuidado, evitar que sangren las lesiones, ¿no es cierto? Esas placas que se forman para poder tomar la muestra. Entonces, aparte que se incuba 48 horas, entonces hay otras pruebas que son de detección más rápida, que son pruebas o métodos directos en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que vamos a detectar en esos métodos es la toxina que produce la bacteria. Hemos dicho que produce la toxina difterica, ¿no es cierto? Y se acuerdan que habíamos mencionado los métodos directos y los indirectos. Los directos porque vemos directamente al microorganismo o aislamos directamente el microorganismo, y los indirectos porque detectamos un producto que elabora esa bacteria. En este caso, elabora la toxina, que es la toxina difterica, y esa es la que nosotros detectamos. Generalmente podemos detectarla en muestras de los hisopados que podamos hacer, muestras de secreciones bronquiales, o también en muestras de sangre. Y lo más común es en la sangre, la toxina que vamos a detectar. Por métodos de inmunocromatografía, y también podemos hacerlo por técnicas de amplificación genética. Inmunocromatografía, ¿cuáles son? Ustedes han de haber visto las pruebas esas rápidas que se hacen, ¿no es cierto?, con tirita, en las cuales nosotros colocamos, por decir, este es un taquito, colocamos aquí la muestra y esta va a ir corriendo por inmunocromatografía y se van a formar dos líneas, digamos, ¿no? Si es positivo. Y por técnica de amplificación vendría a ser la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya? En la cual se va amplificando, en este caso, al microorganismo. Entonces, esas vendrían a ser pruebas mucho más rápidas para hacer la detección que hacer un cultivo. ¿Cuál es el tratamiento para la difteria? Lo más importante es neutralizar la toxina, porque la toxina es la que causa todas las destrucciones de las células en el sitio donde está ocasionando la infección. Entonces hay que neutralizar el accionar de esa toxina. Entonces lo primero que se le da como tratamiento es una antitoxina para neutralizar, ¿no es cierto? Y es una antitoxina que es a base, se dice equina porque se ha trabajado con suero de caballo también para hacer esa toxina, esa antitoxina. Ahora, como yo les mencionaba, en pacientes que ya están muy avanzados con la difteria, pueden tener, ¿no es cierto?, problemas respiratorios graves, toser, ponerse morados, ¿no es cierto?, sentir que les falta el oxígeno, y si eso se ha complicado mucho más, es decir, el paciente en algún momento no le llegó oxígeno a nivel del cerebro porque fue muy fuerte el acceso de tos que le vino, o tuvo una insuficiencia respiratoria por el hecho de que ya esas placas se juntaron a nivel de la faringe, no pudo respirar bien, entonces, o ha tenido algún otro tipo de daño, todos esos daños que ha tenido neurológicos a nivel del cerebro por la falta de oxígeno, de la oxigenación que le llegue, todos esos daños ya no se pueden revertir. Todos esos daños que hayan ocurrido quedan a pesar del tratamiento, ¿ya? Eso no se puede revertir si ha habido una afectación cardíaca, neurológica, no se revierte. Después de que se da la antitoxina para neutralizar, ¿cierto?, la toxina, se da ya un tratamiento antibiótico como ser la penicilina, algunos macrólidos. ¿Eso para qué? Porque con esa ayuda de esos antibióticos se va a erradicar la bacteria, ¿no es cierto? También se ha utilizado la rifampicina y la eritromicina para aquellos pacientes que se los considera como portadores sanos del Corynebacterium difteriae. Es decir, aquellos individuos que hayan estado expuestos a pacientes que estén con difteria y que tengan
que sean propensos a infectarse, es decir, que no hayan tenido ninguna de las vacunas. Entonces, para esos pacientes se les puede dar la rifampicina y la eritromicina. En las pruebas de sensibilidad a los antibióticos in vitro, se ha mostrado que las cepas pueden ser sensibles a la penicilina, a la ampicilina, cefuroxima, eritromicina, a la tetra, la ciprofloxacina, gentamicina, trimethoprim y rifampicina. ¿A qué nos referimos a estas pruebas de sensibilidad a los antibióticos in vitro? En el laboratorio nosotros hacemos, en un medio de cultivo que se conoce como Mueller-Hinton, hacemos una siembra masiva. ¿Por qué decimos masiva? Porque no dejamos ni un espacio sin sembrar de la bacteria. Tenemos una siembra así masiva y colocamos discos de antibióticos. No se ve muy bien. Colocamos discos de antibióticos, así como ser la penicilina, como ser la ampicilina, como ser el trimethoprim sulfametoxazol. Colocamos diferentes antibióticos. ¿Para ver qué? Para ver si son sensibles o si son resistentes. ¿Se acuerdan que hemos visto la prueba de la novobiosina, en la cual se formaba un halo, ¿no es cierto? Este era el disco de antibiótico, y si se formaba un halo alrededor, decíamos que podía ser sensible a la bacteria. Y si teníamos el mismo disco y no se formaba nada, sino que la bacteria crecía alrededor, decíamos que era resistente, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere hacer las pruebas de sensibilidad. Y esto se llama antibiograma, que hay un grupo que va a exponer este tema, que es el antibiograma, ¿ya? Entonces, eso se llama antibiograma. Para ver si es sensible o es resistente un antibiótico a esta bacteria. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Si ustedes se dan cuenta, en estas dos bacterias que hemos visto, que son de los bacilos gram positivos, ¿no es cierto? El uno causa infección sobre todo a lo que es nivel gastrointestinal. Y con la plata tal vez se le sobra 20 pesitos. Hasta Lisbeth Vargas, baje su, mejor dicho, quite su audio. Lisbeth. Ya, entonces les decía que, por decir, la listeria produce más que todo, o su vía de ingreso es la vía digestiva, ¿no es cierto? Y produce primero lo que es diarrea y después puede producir otro tipo de infecciones más graves. En cambio, el Corynebacterium, su vía de ingreso es más que nada las vías respiratorias superiores, ¿no es cierto? Que va a entrar por las vías respiratorias y va a ocasionar problemas, sobre todo a nivel de la faringe. No causa como la otra problemas de diarrea, ¿ya? Bueno, vamos a dar entonces el paso al grupo que le toca exponer hoy día, que es Erika Aguirre y Laura Álvarez. Doctora. ¿Sí? Ya, les voy a dar para que puedan compartir la pantalla, ¿ya? Esperen un ratito. Ya está. Puede compartir la pantalla. Ya. ¿Se puede ver, doctora? Sí, se observa, puede empezar. Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la tinción de microbiología, más que nada la tinción de Gran, con mi compañera Erika Aguirre Cuba y Laura Álvarez Andaluz. Siguiente. Siguiente, compañera. Introducción.
La tinción de Gram o coloración de Gram es una técnica empleada para diferenciar, para visualizar los diferentes tipos de bacterias, sobre todo en una muestra clínica. Esta tinción... Kimberly Romero, su audio. Kimberly, active su micrófono. Ya, esta técnica de tinción fue desarrollada por el bacteriólogo Christian Gramme en el año 1884, con el objetivo de que esta prueba pueda detectar bacterias en lugares donde se sospecha una infección, tales como en la garganta, los pulmones, genitales o las lesiones en la piel. También la tinción de Gram también se puede usar para detectar bacterias en ciertos fluidos corporales, como la sangre o la orina. Siguiente. Hay dos características principales de infecciones bacterianas que se pueden diferenciar, los cuales son las bacterias de Gram positiva y las bacterias de Gram negativa. Estas categorías se van a diagnosticar según cómo va a reaccionar la bacteria a la tinción de Gram. Puesto que la tinción de Gram es de color púrpura, cuando la tinción se combina con la muestra bacteriana, la bacteria puede seguir de color púrpura o volverse rosada o roja. Si se mantiene de color púrpura son las bacterias Gram positivas, pero si se vuelven rosadas o rojas son las bacterias Gram negativas. Estas dos categorías pueden causar también diferentes tipos de infecciones. Para las infecciones de Gram positiva pueden incluir el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, las infecciones por estreptococos y el shock tóxico. Para las infecciones de Gram negativas pueden incluir la salmonela, neumonía, infecciones en el tracto urinario y gonorrea. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre las bacterias Gram positivas y Gram negativas? Como ya hemos dicho anteriormente que estas bacterias se van a categorizar según cómo reaccione la muestra de la bacteria a la tinción de Gram, podemos ver cómo van las características particulares de su pared celular, pero más que nada la diferencia es el grosor de la capa peptidoglucano y la presencia o ausencia de la membrana lipídica externa, puesto que en las bacterias Gram positivas tienen una capa gruesa de peptidoglucano pero no contienen una membrana lípida externa, mientras que en la bacteria Gram negativa tiene una capa delgada de peptidoglucano y sí cuenta con una membrana lípida externa. Siguiente. Vamos a conocer un poco sobre la pared celular de las bacterias Gram positivas. La pared celular de las bacterias Gram positiva está compuesta por varias capas de peptidoglucano que conforman una estructura gruesa y rígida. Este es un elemento clave para la estructura, la replicación y la supervivencia de la célula en las condiciones normales hostiles en las que proliferan las bacterias. Puesto que hemos mencionado que las paredes celulares de las bacterias Gram positivas tienen la más gruesa capa peptidoglucano, cuenta con alrededor de 40 capas de peptidoglucano formado por una capa gruesa de hasta 80 angstrom, lo que constituye hasta el 50% del material de la pared celular. Aquí en la imagen podemos ver el grosor, qué tan grueso es la pared celular de peptidoglucanos de la bacteria Gram positiva. También en las bacterias de Gram positiva hay un segundo componente que es el ácido tetoico, que es un polímero hidrosoluble de fosfato de poliol que se encuentra en un alto porcentaje. Hay dos tipos de ácidos tetoicos. Uno, el ácido tetoico de la pared celular, porque tiene una unión covalente con el peptidoglucano de la pared celular. El otro es el ácido tetoico de la membrana, el cual se va a encontrar unido a los glucolípidos de la membrana citoplasmática y posee un ácido grácido que también es llamado ácido lipoteicoico. Siguiente, compañero. Bien, ahora vamos a conocer un poco más sobre las bacterias de Gram negativas. Las bacterias de Gram negativa presentan una capa delgada de peptidoglucanos que representan solo del 10 al 15% del peso de la pared celular, con un grosor aproximado de 10 angstroms. A diferencia de las bacterias Gram positivas, estas no contienen ácidos tetoicos ni lipoteicoicos y se encuentran inmediatamente por fuera de la membrana citoplasmática.
En su capa externa de peptidoglucanos se encuentra la membrana externa, la cual es exclusiva de las bacterias gram negativas, cuya estructura general está formada por una bicapa y su hoja interna es parecida a la mayoría de las membranas, ya que contiene fosfolípidos, lipoproteínas y proteínas hidrofóbicas. También en la capa externa podemos encontrar una molécula especial llamada lipopolisacárido, que tiene regiones diferentes. La parte más externa contiene el lípido A, que es un extremo tóxico para los humanos y los animales, ya que funciona como endotoxinas que aún en pequeñas cantidades, cuando se libera en la circulación sanguínea, es capaz de producir fiebre y síndrome de choque. También en las bacterias gram negativas hay una zona comprendida entre la superficie externa de la membrana citoplasmática y la superficie interna de la membrana externa, llamada espacio periplasmático o periplasma. Ahí en la imagen bien podemos ver que el espacio periplasmático se encuentra en medio de la membrana externa y de la membrana citoplasmática. En el periplasma es una solución de proteínas que se comporta como gel y contiene enzimas importantes para la degradación y metabolización de moléculas. También dentro del espacio periplasma existen oligosacáridos que secretan en respuesta a las condiciones externas y que sirven para crear amortiguación contra la presión osmótica. Siguiente. El objetivo. Como ya hemos dicho antes, el objetivo de nuestra práctica va a ser por medio de la tinción de gram poder clasificar a las bacterias de gram positivas en gram negativas. Y en esta identificación vamos a diferenciar también las estructuras de la pared celular y cómo reacciona frente a diversos reactivos que se utilizan durante la tinción. Nuestro objetivo general va a ser conocer las técnicas de preparación y observación microscópicas de bacterias. Siguiente. Ya. En los materiales tenemos lo que es el asa de siembra o material estéril para sembrar. También tenemos el mechero de alcohol, el agua destilada y los colorantes para las tinciones, que son el cristal violeta, el ugol, el alcohol que va a estar al 96%, la safranina. Está el cristalizador o varilla de tinción, portaobjeto, papel secante y un microscopio. Antes del procedimiento, lo que debemos tomar en cuenta, siempre que destapemos una placa con colonias, debemos hacerlo en condiciones de esterilidad. Para seguir estas condiciones podemos utilizar lo que es un mechero. Con el mechero conseguiremos que se forme un ambiente de esterilidad alrededor de la llama. Por tanto, si trabajamos cerca del mechero tendremos lo que es un ambiente estéril. Procedimiento tinción de gram. Primeramente lo que vamos a hacer es recoger la muestra de bacteria a estudio mediante un hisopo. Luego le vamos a colocar lo que es en el portaobjeto. Vamos a extender dicha muestra sobre el portaobjeto y vamos a dejar secar. Dejar secar por unos segundos, luego vamos a aplicar lo que es el tinte de violeta, que sería el cristal violeta, sobre el portaobjeto y luego esperar un minuto. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es lavar con agua 15 segundos o enjuagar con agua. Luego vamos a aplicar a la muestra con agua lo que es el fijador violeta, que sería el ugol, por 30 segundos. El ugol y el violeta de genciana formarán lo que es el complejo soluble en agua capaz de penetrar en la pared de la célula bacteriana.
Luego vamos a lavar de nuevo el portaobjeto con una mezcla de alcohol y acetona. Lo que va a hacer el alcohol a nuestra muestra va a ser, va a hacer que elimine el cristal violeta y solamente va a hacer que elimine el cristal violeta lo que son las tinciones de gran negativa. Opcionalmente se puede añadir lo que es la tinción de safranina o fusina para distinguir a las gran negativas que aparecerán bajo el microscopio. La safranina va a darle el color lo que es rosado o rojo para que se pueda diferenciar entre las gran positivas. Una vez hechas las tinciones, ya se puede observar las muestras al microscopio donde se puede visualizar el color violeta, lo que serían las bacterias gram positivas, y el color rosado, las gran negativas. Entre las bacterias gram positivas más frecuentes se encuentran lo que es Staphylococcus, el Streptococcus y Enterococcus. Entre las bacterias gram negativas tenemos lo que es la Escherichia coli y la Pseudodoma. Ahora, las limitaciones de la técnica vienen dadas a las características de la muestra, el protocolo de la tinción y además el hecho de que algunas bacterias no presentan lo que es las paredes celulares. Tenemos un video de la tinción de Gram para poder observar. No sé si tiene audio su video, pero no se escucha. Creo que tenés que dejar Marina, no el funciona micrófono bien el audio. encendido.
No se escucha nada. Creo que el audio de la computadora de la compañera está... Igual miren, para que vean el procedimiento. Eso sería todo, doctora. Ya, está bien. Puede dejar de compartir. Bueno, cuando ustedes hacen, a ver, enciendan sus cámaras, Erika, Laura. Cuando ustedes hacen lo que es la parte de la tinción de grano, ¿no es cierto? ¿Para qué ustedes fijan la muestra? A ver. ¿Para qué se pasa en el video que mostrabas, en el video que estaban mostrando, se veía que la persona que hacía el extendido de la muestra, ¿no es cierto?, pasaba así 3 veces por la llama del mechero. ¿Para qué hace eso? Es para el secado y también para que esterilizar la muestra. Ya, a ver, Melis, ¿quién era la otra que ponía? Laura, Erika. ¿Para qué dice usted que era ese procedimiento? Para fijar las paredes de la muestra, digamos, para poder después diferenciar lo que son gram positivas y gram negativas con las tinciones. Ya. A ver, una vez que ustedes ya hicieron toda su muestra, la tinción, ya está su placa teñida, y lo llevan a mirar al microscopio, ¿con qué objetivo del microscopio se mira la tinción de grano? A 100X con aceite de inmersión más. Con aceite de inmersión, ¿ya? Sí. 100X con aceite de inmersión. A ver, Erika, ¿y la luz, la fuente de luz que está abajo en el condensador, tiene que estar abierto o tiene que estar cerrado? Abierto. Abierto, ¿no es cierto? Para ayudar a que haga el paso de luz, porque como es una placa teñida, se tiene que pasar la luz para que se pueda observar. Ya, está bien, Laura, Erika. A ver, un poquito les voy a explicar sobre lo que es la tinción de Gram. Y cuando hagamos la parte del laboratorio, que vamos a hacer el 21 y el 22, ustedes se van a llevar en una hojita anotado el procedimiento de la tinción de Gram. ¿Cuál es el procedimiento? Ya sea que nosotros trabajemos con un cultivo puro, es decir, las colonias que hemos visto ya en varias diapositivas que están en una placa, o que ustedes lleven una muestra clínica, que cuál es la más fácil que pueden llamar una muestra de secreción bronquial para hacer el extendido. Lo primero que se hace es extender la muestra en un portaobjeto. Ya, eso es lo primero que se hace, sea de colonia o sea de una muestra clínica. Cuando es de colonia, es decir, de un cultivo que ustedes tienen en una caja Petri, es bueno siempre colocar un poquito de solución fisiológica, una gotita bien pequeñita en el portaobjeto para diluir un poco la muestra, ¿ya? Les digo poquita, pequeñita la gotita, porque si ustedes colocan una gota muy grande va a tardar en secar su placa, ¿ya? Entonces se hace el extendido y se deja secar al ambiente. Eso es lo primero que tienen que hacer. Una vez está seca su placa, su muestra en el portaobjeto, ustedes lo llevan a la llama del mechero y lo pasan 3 veces. 1, 2, 3. Y lo dejan enfriar. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que se tiene que fijar la muestra a la placa. Porque si ustedes no hacen ese procedimiento de fijar la muestra, cuando ustedes areen los reactivos, cristal violeta, lo laven, se va a salir toda la muestra y no van a tener nada en su portaobjeto. Ya, esa es la finalidad. Una vez, y tienen que empezar a teñir cuando ya su placa está fría. Es decir, después de que la pasaron por la llama del mechero, obviamente que el portaobjeto va a quedar caliente. Tiene que enfriar, ¿ya? Una vez está frío, recién ustedes llevan a la bandeja, como la que mostraban en el video, ¿no es cierto?, en la cual habían unas varillas de vidrio.
A veces no hay las bandejas porque otros grupos las están ocupando, entonces ustedes igual, con su mano agarran su portaobjeto y empiezan a teñir porque no es tan largo el tiempo. Entonces, colocan en la bandeja, tiene que estar recto, y agregan el cristal violeta. 1 minuto. Luego lavan, si hay piseta, lavan con la piseta como tenía ella, ¿no es cierto? Le echaban con la piseta agua para lavar en el video. O si no, agarran y le echan con un vaso precipitado agua del grifo, o lo llevan debajo del grifo con un chorrito no fuerte, sino despacio para que no lo arrastren su muestra, lo hacen lavar, colocan nuevamente sobre su bandeja y agregan el lugol. ¿Cuál es la función del lugol? El lugol actúa como mordiente. ¿Qué significa eso? Que cuando venga el alcohol acetona a la decoloración, si esta bacteria era gran positiva, con el lugol se va a pegar más fuerte y no va a salir el cristal violeta. Ya por eso se dice que actúa como mordiente. Entonces, ese se deja 30 segundos. Nuevamente agarro mi piseta, lavo, o si no me voy al grifo y lavo. Y vuelvo a colocar mi plaquita en la bandeja para tinción. Agrego el alcohol acetona. El alcohol acetona va a decolorar a las gram negativas y las gram positivas van a quedar con el cristal violeta retenido gracias a eso. Son 15 a 30 segundos. Vuelvo a agregar agüita con mi piseta o llevo al grifo. Y vuelvo a colocar mi plaquita sobre la bandeja de tinción. Y por último, agrego la fucsina fenicada o la safranina, ¿no es cierto? Y dejo actuar 1 minuto. Pasado ese tiempo, vuelvo a lavar mi plaquita y la puedo dejar así media paradita sobre un papel higiénico para que escurra. Una vez seca mi placa, es decir, ya secó todo el agua que hemos hecho la tinción, llevo al microscopio y miro con el objetivo de 100x con aceite de inmersión. Y como les decía, el diafragma de la luz tiene que estar abierto para permitir que pase la luz y nosotros podamos observar, porque como es una placa teñida, si miramos sin luz no lo vamos a poder observar, vamos a ver oscuro. Y ese es el procedimiento de la tincionera. Vamos a ver las gram positivas teñidas de color violeta y las gram negativas teñidas de color fucsia, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento que ustedes tienen que seguir cuando hagamos la parte de la tinción de gram. Obviamente, como mencionaba su compañera y hemos visto también en la parte de teoría, hay bacterias que no se tiñen con la tinción de gram, aquellas que tienen una pared especial, celular, aquellas que no tienen pared celular, como los micoplasmas, ¿no es cierto?, que no tienen pared celular, las micobacterias que tienen una pared celular llena de ácidos glicólicos y que mañana les toca exponer la tinción de Ciel-Nielsen, que es específicamente para estas bacterias, que son las micobacterias, y también vamos a hacer la tinción de Ciel-Nielsen en el laboratorio para que ustedes puedan ver las diferencias, porque son las 2 tinciones que más se manejan en el laboratorio de microbiología. Ya eso vamos a ver cuando hagamos la parte de práctica de microbiología. Bueno, entonces vamos a quedar aquí, ¿ya? Les voy a llamar lista. Enciendan sus cámaras y estén atentos a la lista.